Hoy vamos a tomar parte del texto de Mateo 4, 18, 22. O sea, Mateo 4, 18, 22, para reflexionar en este texto del llamado de los apóstoles, justamente para la fiesta de San Andrés Apóstol, que es la celebración que vamos a tener en la iglesia el día de hoy. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Entonces iniciamos con el texto bíblico, Mateo 4, 18, 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos iniciado ya este camino del Adviento y justamente al último día del mes de noviembre tenemos el recuerdo y la memoria de uno de los apóstoles del Señor, San Andrés. Nos dice el texto que iba caminando por el mar de Galilea el maestro y vio a dos hermanos, a Simón, que era llamado Pedro, y a Andrés, que era su hermano. Estaban pescando, estaban echando las redes al mar. Esa era la tarea, su oficio era ser pescadores. Cuando el Señor Jesús llama a estos dos hermanos y después a los siguientes dos hermanos, se nos presenta este mensaje de lo que es la llamada, la vocación de seguir a Jesús. Jesús camina junto al lago, la frontera entre el mar y la tierra, la frontera entre los pueblos paganos, o aquella línea, más bien aquella masa de agua que dividía a los pueblos judíos de los pueblos paganos. Nos invita a entender que es prácticamente el camino de la vida y camino de la historia del ser humano, que vive entre su fe y entre los no creyentes, pero allí es donde de una u otra manera nace esa vocación a un servicio. Los hombres que han sido pescadores toda su vida, ahora van a ser también aquellos a los que el Señor va, como digámoslo así, como a pescarlos, ¿verdad? Son hermanos entre ellos, las dos parejas de hermanos, y los llama. Este aspecto pienso que tiene especial importancia, ya que la hermandad o la fraternidad, digamos nosotros, está presente en la historia también del Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde se habla de que los hermanos recibirán, Ezequiel, el libro de Ezequiel, el profeta, recibirán partes iguales, se les respetará con igualdad. Sabemos nosotros que en algún momento, o siempre prácticamente, se ha presentado dificultades a veces entre los hermanos por cuestiones de herencias y cosas de esas. Aquí lo que el Señor quiere decir es, todos tienen el mismo derecho a ser seguidores de Cristo, ¿verdad? Al hacer este llamado a estas dos parejas de hermanos. Y este vínculo de fraternidad aparecerá después también en los textos de los evangelios, ¿verdad? El Señor siempre hace esa invitación a descubrir que debemos apreciarnos como hermanos y debemos como hermanos también apoyarnos, ¿verdad? Esta primera pareja, Simón Pedro y Andrés, que son aquellos a los que el Señor llama de primero. Pedro, que significa piedra y que después va a terminar siendo como el líder del grupo de los apóstoles, y su hermano también, del cual estamos reflexionando el día de hoy. Y el Señor los llama y les dice: vengan conmigo y los voy a hacer pescadores de hombres. Y la respuesta es inmediata de parte de ellos, dejan todo y empiezan a seguir a Jesús. Vengan, síganme, en otras palabras. Es una expresión que también se utilizó en el Antiguo Testamento, Eliseo en 2 Reyes 6:19, y que lo que indica es seguir, ¿sí? Seguir tras el maestro en este caso, ¿verdad? Eliseo, en su relación con el profeta Elías, en varias oportunidades vamos a encontrar
que se le pide ese seguimiento, ¿verdad? Al usar esos mismos verbos que se usaban en el Antiguo Testamento, en esta primera carta a los Reyes, en el capítulo 19, lo que está diciéndonos el texto bíblico es que prácticamente la acción de Jesús es como la acción del profeta Eliseo cuando cuando es llamado, ¿sí? Entonces nos muestra en cierta manera esa conexión entre el Jesús que estaba llamando a sus apóstoles y los grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Los pescadores de la antigüedad, pienso que como en casi todas las cosas de la vida, tenían este oficio, ellos tenían este oficio como un oficio familiar, ¿verdad? Y los llama a ellos, no solamente llama a uno y deja al otro, sino que los llama a todos. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos habla también de las bondades de las pescas y de las pescas abundantes y de las redes. Es un vocabulario muy común que nosotros vamos a encontrar en las historias del Antiguo y del Nuevo Testamento, de muchas de las historias que el Señor también narra en el Nuevo Testamento, donde utiliza las redes, donde utiliza los peces, donde utiliza el mar como parte de su enseñanza, ¿verdad? Porque pues justamente ese era el trabajo que ejercía mucha gente alrededor de Jesús y era digamos, el mensaje que ellos podían entender. Hoy el Señor nos sigue llamando a nosotros, apreciado pueblo de fe, sigue esperando que nosotros demos un paso, que aceptemos su mensaje. Y nos invita a que descubramos que más allá de las dificultades que pueda haber en el mundo, más allá de que algunos sean creyentes o no, aquellos que hemos recibido el don de la fe, aquellos que entendemos la gracia de la fe, pues estamos llamados a responder de la mejor manera, a ser capaces de tener un sí para decirle al Señor, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a seguirte. Y vemos esa apremiante necesidad hoy en día de que ese mensaje de Cristo se haga más visible en esta sociedad, una sociedad que en realidad la sociedad necesita hoy escuchar ese mensaje de Cristo, escuchar ese mensaje de la fe y necesita también que haya personas que con su vida sepan dar testimonio de ello. Y en el ambiente que Jesús llama a Santiago y a Pedro y Andrés, en un sentido de hermanos es eso, o sea, Él espera que aquellos que vivimos como hermanos sepamos contestar, dejarlo todo y seguir a Jesús, así también como aquella otra pareja de hermanos que simplemente dejaron a su padre y decidieron seguir a Jesús. Esta escena es un poquito más fuerte que la primera, pienso yo, porque es el hecho de que dos hermanos que están unidos no solo porque son hermanos, sino porque tienen a su padre, dejan incluso a su padre para seguir a Jesús, ¿verdad? Jesús se demuestra con tal autoridad que es capaz de estar por encima de la autoridad de un padre sobre los hijos, y entonces hace que estos apóstoles se muevan a seguir a Jesús, dejando incluso atrás esa fuerza que tiene la sangre al tener un padre humano, ¿verdad? Dejarlo para seguir a Cristo se nos muestra hoy en este texto bíblico como una de las cosas más fuertes que pueden pasar en la vida de una persona. Y de hecho uno lo sabe, ¿verdad? Que ya el hecho de desligarse uno del papá y de la mamá significa un paso grande que se da, y fue el paso que dieron también estos dos discípulos. Pidámosle al San Andrés en el día de hoy que nos ayude a tener la capacidad de responder al llamado de Cristo, responder a ese mensaje del Señor que quiere buscarnos y quiere encontrarnos, que tengamos la capacidad desde nuestro ambiente ser verdaderos apóstoles del Señor, discípulos del Señor, esos discípulos que la iglesia y el mundo de hoy están necesitando fervientemente. Pedimos al Señor que siga acompañando nuestro camino de este Adviento, este tiempo de preparación para su venida, y que siga llenando nuestras vidas de ilusión y de esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.